El Hospital de Tacuarembó, una institución de referencia regional, concretó este viernes un nuevo hito en su historia. Se convirtió en el primer centro de salud de Uruguay y de Latinoamérica que utiliza un dron para transportar insumos médicos. El vuelo inaugural de este aparato llegó hasta la localidad de Tambores, a 40 kilómetros. Allí, en la policlínica local, el dron cargó leche materna donada por madres de esa zona y volvió a su base para entregar ese insumo a niños internados en CTI. Con ese viaje se puso en marcha un plan piloto para distribuir insumos médicos en 3 policlínicas rurales de la red de atención primaria de ACE en Tacuarembó, concretamente Villa Tambores, Villa Curtina y posteriormente Villa Ancina. Una vez que termine esta etapa, se prevé la ampliación del proyecto hasta un máximo de 10 policlínicas rurales. ¿Qué implica esta novedad? ¿Cómo mejora los servicios de salud en el departamento? ¿Qué posibilidades se abren para el transporte por drones en general en Uruguay? Bueno, ese es el tema en los próximos minutos. Estamos con 3 protagonistas de esta historia. En primer lugar, saludo al doctor Gustavo Pereira, subdirector del Hospital de Tacuarembó. Doctor Pereira, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Saludo también al doctor Bruno Valenti, médico en la Policlínica de ACE en Tambores. Buen día. Buen día, gracias por invitarme. Y por último el saludo va para Sebastián Macías, director de Cielum, que es la empresa proveedora de este dron. Sebastián, también bienvenido. Buen día, gusto estar por acá. A ver, yo decía, el Hospital de Tacuarembó se ubica como pionero en Latinoamérica en la utilización de drones para transporte de insumos médicos. Estos aparatos sí ya se están usando con ese fin en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. ¿Por qué se decidió incursionar en esta innovación? ¿Qué dice el doctor Pereira? Bueno, sí, como tú bien decías hace un ratito, se trata de un proyecto piloto. En realidad el Hospital Regional de Tacuarembó tiene ya antecedentes en lo que es la innovación, en trabajos en tecnologías de avanzada. Y bueno, tuvimos un contacto hace un tiempo atrás con los integrantes de la empresa, con Sebastián, con la empresa Cielum, y con la Facultad de Ingeniería también, para empezar a estudiar un poquito la viabilidad y la utilidad de la utilización de vuelos no tripulados por drones para acercar un poco las distancias en lo que es la asistencia en el primer nivel de atención, en las policlínicas periféricas de la red de atención primaria. ¿De quién fue la iniciativa concretamente? En concreto creo que fue una iniciativa en parte de nuestra y de la empresa que nos contactó, y a través también fue de la Facultad de Ingeniería, del Núcleo de Ingeniería Biomédica, con el profesor Simini, que fue un poco el que se contactó con Sebastián. Y bueno, y ahí empezamos a conversar y a ver la posibilidad de concretar esto que empezó el viernes pasado. ¿Y UNICEF qué papel jugó? Porque he visto que también formaba parte. Un poco estas cosas no se pueden hacer con la iniciativa de una sola voluntad, ¿no? Nosotros ejecutamos proyectos con el Fondo de Innovación de UNICEF, proyectos de tecnología típicamente relacionados a drones, y bueno, hacia el año 2022, concretamos ahí un proyecto de lo que es la gestión del espacio aéreo de baja altitud, orientado al delivery de medicamentos y el delivery médico. Y bueno, enseguida que estuvo esa posibilidad, nos pusimos en contacto con el Hospital de Tacuarembó y con Facultad de Ingeniería, para justamente ver si había espacio como para desarrollar un proyecto de estas características. Y bueno, fue un poco esa suma de cosas que dio en hacer este proyecto, ¿no? Tacuarembó es el departamento más grande, más extenso del Uruguay, ¿no? 15.400 kilómetros cuadrados, tiene áreas de difícil accesibilidad. Entonces, a ver, ¿qué beneficios tiene esta tecnología, tiene el dron para la gestión del hospital? Supongo que la pregunta va para el doctor Pereira.
Bueno, sí, en principio uno, como tú decías, es un departamento de los más extensos, con dificultades a veces en la accesibilidad geográfica y que tiene otra ventaja, que tiene un nivel de atención muy fuerte, con muchas policlínicas en zona rural y muchos puestos de salud, y un poco para mejorar la accesibilidad para los usuarios y no tener que trasladarse los usuarios a hacerse a la capital del departamento para hacerse exámenes de laboratorio, por ejemplo. La idea es hacerlos en in situ, en la cercanía, en el lugar, en la policlínica donde ellos están más cerca, y trasladar las muestras por vía de los drones para analizarlas en laboratorio y devolver el resultado en tiempo real lo más rápido posible para optimizar un poco la asistencia en ese primer nivel de atención. Ese es un ejemplo de lo que se busca, una de las áreas de actividad vinculadas con el hospital en la que este dron puede ayudar. ¿Qué más? Porque recién aparecía en la introducción la leche materna, las donaciones de leche materna. Sí, a su vez este fue uno de los primeros hospitales que tuvo el primer banco de leche materna del interior, con tecnología local, y también se busca trasladar de madres donantes de leche materna leche para el banco de leche y a su vez pasteurizarla y devolverla en condiciones a los lugares donde existen niños prematuros o de bajo peso que requieran de ese alimento tan importante. Hasta ahora, ¿estos traslados cómo se hacían? ¿Por camioneta? ¿Cómo era? Sí, hasta ahora estos traslados se hacían por vía terrestre, por vehículos utilitarios, ambulancias, cuando venían con algún traslado o algo, se tenía esa logística. Ahora creemos que con esto se va a lograr una mayor rapidez y a su vez, al ser vehículos eléctricos, disminuir un poquito la logística del laboratorio, disminuir un poquito el uso de combustibles y combustibles fósiles y mejorar un poco también la parte del medio ambiente. Capaz que le podemos preguntar allí a Sebastián justamente qué comparación hace en cuanto a este medio de transporte, el dron en este uso concreto y lo que implicaba, bueno, la vía tradicional, un vehículo que recorre carreteras y caminos vecinales. Bien, bueno, es que la logística médica, digamos, en el interior típicamente tiene que ver con la relación entre los hospitales departamentales y las policlínicas. Es el caso también del hospital de Tacuarembó. Todos los traslados, digamos, van un poco en esas direcciones. Y los vehículos que se utilizan son los que el hospital tiene disponible o las policlínicas tienen disponible, que típicamente son ambulancias, a veces son utilitarios y a veces o muchos de esos viajes se dan con cargas que entran en una caja, ¿no? Que no superan los 2 kilos. Y bueno, ahí hay una oportunidad de mejorar la eficiencia de esa red. Primero porque no es necesario un chofer, digamos, yendo y viniendo, y segundo porque no hay, justamente desde el punto de vista de la eficiencia energética, hay mucha diferencia, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, si se concreta solamente por el hospital de Tacuarembó, implica una reducción de 130 toneladas de carbono al año, así que desde el punto de vista medioambiental es eficiente y desde el punto de vista de costos también. Desde el punto de vista de costo, a ver qué podemos decir en ese sentido. ¿Cuánto gasta este dron, por ejemplo, para hacer ese recorrido de 40 kilómetros? Bueno, ahí hay digamos, una fase de estudio que se está terminando, pero el coste de cada envío va a rondar entre los 30 y los 60 dólares, y bueno, eso es un poco por encima en el rango superior lo que es solamente el combustible del vehículo, y en el rango inferior está por debajo, entonces es una solución muy, muy competitiva en ese sentido. Ahora volveremos, dentro de unos minutos volveremos a las características del dron, pero le pregunto al doctor Pereira si al implementar este mecanismo no hubo resistencias dentro del personal, yo qué sé, por ejemplo, choferes involucrados, etcétera. No, en principio no ha habido ningún tipo de resistencias, sino que al revés creemos que va a ser algo, como decía Sebastián, altamente positivo en cuanto a la eficiencia y va a permitir tener una dinámica un poco más cotidiana de la realización de estudios paraclínicos, muchas veces en las policlínicas, en el primer nivel de atención, e incluso en el mismo día o en la mañana le va a permitir al colega, al médico que está en la policlínica, tomar sus propias decisiones respecto de si tiene que eventualmente trasladar a algún paciente
paciente para hacer algunos procedimientos un poquito más complejos o incluso definir alguna internación, al poder contar con esa paraclínica en tiempo casi real como si estuviera en la capital del departamento. Ajá. Sí, ahora voy a ir a la policlínica que nos acompañan en esta nota, pero preguntaba, no sé, por otros factores que pudieran haber, no sé, tenido reparos, factores de la estructura del hospital, ¿no? No, en ese sentido, a ver, como decía, normalmente esta logística se realiza en base a vehículos que están en las policlínicas, que cada policlínica tiene su ambulancia, pero muchas veces la distribución del trabajo, las policlínicas no solo realizan asistencia in situ en la capital, en Villa Tambores, en Curtina, sino que también a veces salen al interior del departamento y muchas veces que se requiere algún examen no está disponible la ambulancia porque está realizando alguna ronda médica, está un poco más lejos y a veces hay que esperar a que vuelva. Para esto evitaría esa dependencia de ese vehículo y facilitaría, como yo le decía anteriormente, esa logística y esa dinámica de trabajo cotidiana. Está bien, es una observación válida, interesante, muy interesante. Vayamos a Tambores ahora. Estamos con el doctor Valenti, decía el doctor Bruno Valenti. Usted estuvo presente el día el viernes, en la recepción del primer vuelo. Fue una especie de fiesta allí, ¿no? Sí, la verdad que sí, acompañó a la gente también que andaba en la vuelta y bueno, cuando voló el dron todos aplaudimos porque es algo realmente innovador. La tecnología creo que nos va a ayudar mucho y bueno, y una novedad también para la población. Quienes siguen nuestra emisión en video están observando en este momento la grabación, ¿no? Un registro de cómo fue toda la operativa ese día. Ya de paso están viendo al dron también, al personaje de esta historia. Pero bueno, vuelvo al diálogo con el doctor Valenti y la mirada desde la policlínica de Tambores. Ahí está. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Qué ventajas? ¿Qué es lo que ven de positivo en esta novedad? Sí, nosotros estamos como bastante esperanzados con el dron por el tema de mejorar un poco la gestión y la logística, ¿no? Con el envío de fármacos desde Tacuarembó, que a veces, como decían, tenemos que usar la ambulancia, que puede haber algo grave y la estamos usando para eso. También el laboratorio, la posibilidad de las madres de Tambores que donen leche materna para el banco de leche, porque muchas veces sus hijos también lo usaron, como un testimonio que tuvimos ese día. Y bueno, después me parece que van a haber otras utilidades del dron que todavía ni nos imaginamos. Yo le contaba a los otros colegas que cada vez se nos ocurren más cosas, ¿no? Porque bueno, después lo vamos a hablar bien con Sebastián. Esto está empezando, pero cuando tenga rodaje el dron va a tener más utilidades seguramente. Ajá. Pienso, por ejemplo, que ocurre en una situación que pueda darse de una emergencia, ¿no? En la que haya que mover determinados materiales médicos o medicamentos, ¿no? Esa es otra situación que se puede cubrir con el dron. Sí, por supuesto. Lo vimos, por ejemplo, como la policlínica es chica, no tenemos una cantidad de insumos, pero no sé, uno puso un ejemplo de que si hay alguna picadora de víbora que a veces pasa allá, no tenemos el suero que podía venir en el dron. O sea, hay más utilidades que la vamos a ir viendo en el correr del tiempo y cuando el proyecto tenga más andamiaje, ¿no? ¿Cuántas personas se atienden en esa policlínica, la de Tambores? Y en realidad en Tambores viven 1.800 personas y comparte con Comta, pero más o menos más de 1.000 personas seguramente se atienden ahí. También se atiende gente que vive en Piedrasola, que es un pueblo hacia la Ruta 5 que queda a 25 kilómetros más o menos de ahí, y la gente que vive en Valle Edén y Los Rosanos, también se atienden ahí en la policlínica. Tengo a los oyentes muy interesados en esta noticia que tiene al hospital de Tacuarembó como protagonista. Menciono algunas de las preguntas que aparecen. ¿Qué pasa si un dron se encuentra con un avión fumigador? Otra pregunta, ¿qué distancia puede recorrer el dron? ¿Cuál es la autonomía de vuelo?
cuál es el volumen y peso de la carga posible de traslado, requiere condiciones meteorológicas específicas. Bueno, con esos y otros puntos volvemos, porque ahora falta presentar al aparatito. El hospital de Tacuarembó se transformó la semana pasada en el primer centro de salud de la región que utiliza un dron para transportar insumos médicos. El vuelo inaugural de este aparato fue desde el hospital, en la capital departamental, hasta la localidad de Tambores, ubicada a 40 kilómetros. Estamos conociendo detalles de esta innovación que implica, cómo mejora los servicios de salud en el departamento y qué implica para el futuro del transporte por drones en Uruguay. Estamos con el doctor Gustavo Pereira, subdirector del Hospital de Tacuarembó, el doctor Bruno Valenti, médico en la Policlínica de ACE en Villa Tambores, y Sebastián Macías, director de Cielum, que es la empresa proveedora del servicio de dron. Yo les decía que estaba viendo entre los mensajes de los oyentes una cantidad de aspectos, algunos que, por ejemplo, destacan el logro de la colaboración entre actores públicos, ¿no? Porque acá hay varias instituciones involucradas, como ustedes nos estaban contando. Juan, por ejemplo, resalta a un visionario quizás poco conocido para el gran público, el ingeniero Franco Simini, del Núcleo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de la República. Sí, ustedes lo mencionaron, doctor Pereira, ¿no? Sí, así es. El ingeniero Franco Simini ha estado participando de muchas actividades desde hace mucho tiempo con el hospital a través de la Facultad de Ingeniería y la Ingeniería Biomédica. De hecho, hemos tenido a iniciativa de él mismo pasantías de formación de ingenieros en biomedicina que han permanecido en el hospital un mes, 2 meses haciendo su experiencia. Y bueno, la idea es también continuar creciendo en este aspecto con la ingeniería biomédica, de manera de tener una visión también desde el punto de vista de la tecnología en una medicina que cada vez depende más de una tecnología que es cada vez más compleja y que por lo tanto debemos tener la visión de nuestros propios ingenieros para todo lo que es el mantenimiento y de los equipos de esta complejidad, ¿verdad? Bueno, por otro lado, decía yo, hay una cantidad de preguntas sobre el dron en sí mismo. Vayamos entonces a hablar con la empresa proveedora Cielum. Esta es una firma hispano-uruguaya, ¿es correcto eso? Sí, en efecto. Nosotros estamos constituidos en España y en Uruguay y tenemos parte de nuestro personal allá en España y otra parte acá. ¿A qué se dedica Cielum? Nosotros ejecutamos proyectos relacionados a lo que es la aviación no tripulada y en particular a desarrollo de tecnologías que tienen que ver con la gestión del espacio aéreo de baja altitud, que es donde vuelan estos drones, y bueno, en eso nos desempeñamos hace ya 4 años. Navegación no tripulada, concepto relativamente nuevo, no es tan obvio, ¿no? Sin dudas. A ver, para ponerlo en palabras simples, por ahí preguntaban alguien en la audiencia relacionado a qué pasa si un avión agrícola se encuentra con un avión de estos. Bueno, justamente estos sistemas están desarrollados para evitar y tomar acción en caso de que eso suceda, ¿no? Bueno, vayamos a las características de este dron. Por ejemplo, las medidas. Aprovecho para insistir, ¿no? Si están siguiendo nuestra emisión en video, tendrán imágenes, tanto fotos como grabación con movimiento para que se ubiquen ante esta tecnología. Pero, a ver, demos las principales señas de identidad. Bien, perfecto. Es un dron de fabricación suiza. El partner Ritter tiene operaciones en Francia, Dinamarca y en Senegal. Tiene un ancho de ala de aproximadamente 3 metros, quiere decir que de punta a punta el ala mide casi 3 metros. A ver, me detengo ahí. Es grande, ¿no? Es un aparato grande, sí. Sobre todo si lo comparamos con los drones que más o menos la gente está acostumbrada a ver, ¿no? Los drones que se utilizan para fotografía o para video. Sí, si bien hay mucha evolución y realmente hay mucha tecnología dentro de esos drones y la verdad que no es por menospreciarlo, pero esto es una aeronave de otras características, ¿no? El fuselaje está íntegramente desarrollado en fibra de vidrio, en fibra de carbono, tiene todos los sistemas duplicados o triplicados, tiene una verificación de diseño por parte de la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica que básicamente certifica que es una aeronave apta para este tipo de tareas. Entonces está como en
otro segmento, digamos, dentro de la aviación no tripulada. Y bueno, referido a la capacidad de logística estrictamente. A ver, antes de seguir, sí. En cuanto al aspecto, digo para quienes nos están siguiendo por radio, se parece a un avión, ¿no? Tiene algo de un avión, tiene 2 alas, por ejemplo, tiene 2 colas, ¿no? Pero mirado de lejos puede parecer un avión rojo, además, ¿no? Es una aeronave de despliegue vertical, vuelo horizontal. Él tiene 4 hélices que le permiten, digamos, despegar y aterrizar en dirección vertical, y luego tiene 2 alas y cola y un motor de cola, digamos, que le permiten volar de forma horizontal, como una aeronave tradicional, digamos. Uh-huh. ¿Qué más? Otros datos. Autonomía de vuelo, bueno, preguntaban varios oyentes. La autonomía es, el récord de distancia que tiene esta aeronave son 106 kilómetros, vuela aproximadamente 1 hora dependiendo de las condiciones de viento y de la carga. El compartimiento de carga tiene una capacidad de 15 litros y bueno, la carga total que se puede utilizar ahí son 3 kilos, y está, digamos, los compartimientos están desarrollados para transportar mercancías peligrosas de tipo B, es decir, muestras de sangre, por ejemplo, que podrían estar infectadas, pero bueno, todo eso está ya previsto. Y también para el transporte refrigerado, que es el caso de la leche materna, ¿no? El otro día hicimos un transporte de leche materna, que es el primero que está documentado en el mundo, y bueno, pudimos verificar, por ejemplo, que con las medidas que se tomaron no se perdió la cadena de frío y que la leche materna llegó en condiciones de ser utilizada. Uh-huh. Tú hablabas de la carga, 15 litros es el espacio disponible en una especie de bodega que se carga por la parte superior, ¿no? Si pensamos en un avión, si pensamos en el fuselaje de un avión, en este caso la puerta se abre por arriba, ¿no? Sí, exactamente. El compartimiento de carga tiene la particularidad de que dentro entran 3 bolsas justamente que cumplen el estándar de Naciones Unidas 3373 para lo que es el transporte de mercancías peligrosas, y bueno, la otra particularidad es que está pensado para ser manipulado por personal médico, es decir, personal médico entrenado en la manipulación del aparato, un entrenamiento que dura aproximadamente 30 minutos, es capaz ya de poder operarlo en tierra, digamos, y bueno, después hay un piloto remoto en comando que es el que toma las decisiones de vuelo, ¿no? Ah, bueno, profundicemos en eso. ¿Cómo se conduce el aparato? Bueno, en esta fase experimental operamos con tripulaciones de entre 2 y 4 operadores que están monitoreando distintos aspectos del vuelo, pero ya sobre una fase operativa y en las próximas semanas va a haber un solo operador que está típicamente en la base de operaciones, que para este proyecto es el Hospital de Tacuarembó. Y bueno, luego en las policlínicas rurales alcanza con que alguien de la policlínica, puede ser un enfermero, puede ser un médico, manipule el compartimiento de carga y esté en comunicación los 5 minutos finales del vuelo con el operador, y con eso es posible operar el aparato. Remarco eso entonces, a ver, yendo concretamente al viaje Hospital de Tacuarembó, Policlínica en Tambores, la operativa... La conducción se hace desde el Hospital de Tacuarembó, y en Tambores, por ejemplo, simplemente quienes están allí ven que llega el dron y hace su descenso vertical y se coloca donde tiene que colocarse. Nadie tiene que desarrollar ninguna tarea en ese sentido, a los efectos del aterrizaje. Exacto, sí, el vuelo es totalmente autónomo, donde en realidad esto es interesante por cómo se opera este tipo de aeronaves. En realidad toda la actividad del piloto en comando, del responsable, tiene que ver con el ensamblaje de la aeronave, el chequeo previo, el chequeo del estado de los sensores, de los actuadores y de todos los componentes del aparato. Y luego, durante el vuelo, hay un espacio de decisión que puede llegar a tener referido a cambios que se pueden dar en la ruta, por ejemplo, cambios en la meteorología, cambios en la performance real del aparato, algún desperfecto técnico, pero simplemente son decisiones muy, muy básicas, como por ejemplo volver a la base o ir a un punto de emergencia, o cancelar un aterrizaje. Entonces, en realidad, la tarea del piloto va por esos parámetros, y no tanto como uno
puede imaginarse de un dron de otras características, estar con un control en la mano, un mando y estar ejecutando comandos, ¿no? ¿Es posible dejarlo en piloto automático y que siga una ruta por GPS sin control directo de un ser humano? Claro, esa es la forma en la que vuela, en realidad. No solo eso, sino que aterriza de forma automática y despega de forma automática. O sea, toda la secuencia de vuelo es automática. Ah, perdón. Yo pensé que había que ese piloto, por ejemplo, en el hospital de Tacuarembó, estaba ocupándose de los movimientos. En realidad se ocupa, pero de otra manera. Se ocupa justamente, hay monitoreo permanente de algunos parámetros básicos de salud del aparato, como puede ser el voltaje de la batería, el porcentaje consumido, la velocidad en tierra, un poco para revisar la velocidad del viento, y otros parámetros que se vienen monitoreando y que en caso de que algo se salga de lo normal, bueno, el operador en comando tiene que tomar una decisión. Ahora entendí. Así que esa es la forma en la que el dron se traslada. Y veamos otras preguntas que aparecían de nuestros oyentes. ¿Puede volar de noche? ¿Puede hacerlo en cualquier situación climática? Bien, puede volar de noche. De hecho, el otro día desde Curtina, el sábado, después de ese vuelo histórico del viernes, hicimos otro histórico el sábado, que es el de la ruta Curtina, que hoy es la ruta de distribución más larga del país en alcance. Y además fue el primero de noche. Son 55 kilómetros. Y ahí validamos, por ejemplo, que las instalaciones que se hicieron en el hospital de Tacuarembó, que incluyen una plataforma, incluyen unas luces LED que anteriormente habían sido pensadas para un helipuerto, funcionan, digamos, con los sistemas de navegación autónoma para que el aterrizaje se dé con éxito. Entonces, sí funciona de noche. Y respecto a la meteorología, los límites de viento y de lluvia que tiene son aproximadamente 45 kilómetros por hora de viento y hasta 2 milímetros de lluvia acumulados por hora, que hablando en criollo es una lluvia leve, un poco más que una llovizna. Y bueno, eso en Uruguay y en la zona de Tacuarembó se da por encima del 96% del tiempo, es decir, más del 96% del tiempo se puede operar este aparato. ¿A qué altura vuela? ¿Eso capaz que falta remarcarlo? Típicamente vuela entre 100 y 120 metros sobre el terreno. Y quedó dicho ya, pero capaz que conviene detallarlo, para operar estos drones hubo que construir lo que se llama vertipuertos, o sea, plataformas de aterrizaje para que los drones despeguen y bajen de forma vertical, ¿no? Sí, exactamente. En realidad hay distintos tipos de instalaciones. En el hospital se construyó un vertipuerto que realmente es de avanzada, en el sentido de que tiene básicamente el tema de las luces y que permiten operar de noche. La plataforma tiene ciertas medidas y después también hay cámaras de seguridad que apuntan, digamos, al sitio de aterrizaje y despegue, y a eso se le suma finalmente un depósito para el dron, para estar almacenado entre las misiones. Y bueno, esa infraestructura es la que se construyó en el hospital. Luego en las policlínicas remotas la infraestructura es un poquito más liviana, se aprovecha la infraestructura ya existente, pues las policlínicas tienen algún espacio verde donde se puede colocar el panel señalizador en el piso, que es donde finalmente aterriza. Y bueno, hay también una serie de implementos, como por ejemplo una estación meteorológica y una cámara remota que se instalan para poder hacer la operación remota del vertipuerto. Hasta ahora hemos estado escuchando a Sebastián Macías de la empresa Cielum describiendo al dron. Me gustaría que agregaran sus comentarios los médicos, el doctor Pereira y el doctor Valenti. ¿Tienen algo para añadir, doctor Valenti en particular, allí en Tambores? Sí, o sea, es muy sencilla la infraestructura que precisa. Yo pensé que podría llegar a precisar algo más complejo, pero en realidad se cortó el pasto en un sitio ahí de más o menos 8x8 y bueno, y se puso la tela donde aterriza el dron, y con eso nomás ya se hace todo esto. Ajá. Doctor Pereira. Sí, un poco complementando lo que decía Sebastián, un poco y comentabas, se construyó sí el primer vertipuerto acá en un hospital público, y tiene las características un poco que Sebastián, que permitió el vuelo nocturno
que fue con total éxito el día sábado y con algunas condiciones climáticas de viento y lluvia. Y a su vez también recordar un poquito también y agradecer la colaboración también de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que es un poco también quien da el aval para, como se preguntaba ahí, una inquietud que había en la audiencia, era por el tema de la seguridad con los otros vuelos y con los aerofumigadores que también utilizan el espacio aéreo. Esto está todo controlado por ellos también y nos permite con eso tener la máxima seguridad en todos los vuelos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, bueno, que hubo que comprar el dron, pero además hacer toda la instalación anexa, incluyendo el vertipuerto allí en el hospital de Tacuarembó, bueno, y las otras zonas de aterrizaje y despegue en las policlínicas. ¿De qué inversión estamos hablando, doctor Pereira? No, en principio, el proyecto piloto que está financiado, como decía Sebastián, por el tema de la cooperación internacional, en principio es un proyecto que ya viene con su financiamiento y la infraestructura que se tuvo que hacer. El hospital de Tacuarembó no dispone de dinero, no hubo que disponer un rubro a los efectos de este programa piloto. No, este proyecto piloto, que como dijimos tiene una duración inicial de financiamiento de unos 4 o 5 meses, y una vez que tengamos las mediciones y la experiencia como para darle continuidad, se buscará también una vía de financiamiento, tal vez a través de la cooperación internacional, y bueno, eso es lo que tenemos que estar trabajando de ahora en adelante para darle continuidad. Y esto, y en cuanto a la infraestructura que se hizo del vertipuerto, no es una estructura, como decía, es una plataforma que no tiene un costo significativo. Enseguida, en el final de esta entrevista, me gustaría mirar para adelante. Justamente algo dijo recién el doctor Pereira, pero no solo quiero saber qué pasa con los drones de transporte en el sistema de salud, quiero mirar también otro tipo de posibilidades que se abren. Tacuarembó, el departamento más extenso de nuestro país, que incluso tiene áreas de difícil acceso, se convirtió este viernes en el escenario de un hito. El hospital regional pasó a ser el primero en la zona que utiliza un dron a los efectos del traslado de insumos médicos. Diferente tipo de insumos. Puede trasladar, por ejemplo, medicamentos, puede trasladar, por ejemplo, muestras para la realización de exámenes o análisis de pacientes, puede trasladar leche materna fruto de donaciones. El intercambio con este vehículo se realiza entre el hospital de Tacuarembó y policlínicas de ACE de su entorno. Por ejemplo, Tambores, Villa Curtina, Villa Encina y otras que se van a ir sumando. Estamos conversando al respecto con el subdirector del hospital, Gustavo Pereira, el doctor Bruno Valenti de la policlínica de ACE en Villa Tambores, y Sebastián Macías, director de Cielum, que es la empresa proveedora de esta tecnología. Yo quería saber, les preguntaba a propósito del futuro, pero antes tengo más preguntas que hacen los oyentes. Están en los detalles. Por ejemplo, Adolfo quiere saber qué velocidad desarrolla el dron, porque hablamos de que tiene una autonomía de 100 kilómetros, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero ¿qué velocidad? Y respecto a la Tierra, vuela en el entorno de los 110 y 120 kilómetros por hora. O sea que, por ejemplo, la distancia esta con el primer destino, Tambores, 40 kilómetros, la hizo en... Y bueno, ahí teníamos el viento en contra en un tramo y a favor en otro, entonces la ida demoró creo que unos 30 minutos y la vuelta unos 18, una cosa así. Bueno, entonces, estábamos hablando de cómo es esta experiencia que, aclaraba el doctor Pereira, no le ha implicado costos al hospital de Tacuarembó, se está financiando con cooperación internacional, pero debo entender entonces que el dron no es del hospital, que para que esto continúe deben venir luego otras etapas. ¿Cómo es eso? Doctor Pereira. Sí,
Sí, así es. Como yo le comentaba hace un ratito, empezamos en una etapa de un proyecto piloto, y una vez que esto esté perfectamente validado y demostrado que realmente es como pensamos que va a ser muy útil, se buscará la manera de continuarlo a través de cooperación internacional o fuentes de financiamiento para poder mantener esta operativa, y que pensamos que en el futuro lo que va a permitir no solo es la accesibilidad mayor a la salud a las personas que están en el medio rural, sino también, como decía el doctor Valenti, optimizar mucho el uso de los vehículos habituales que a veces tenía que trasladar simplemente para traer alguna muestra de laboratorio. Y bueno, el objetivo es un poco en esta primera etapa hacer todas las mediciones de los tiempos de vuelo, de las características y de la resolución que da esto a nivel del nivel local, para justamente buscar y buscar una fuente de financiamiento que lo perpetúe. Sí. ¿Para qué se pueda extender este servicio a otras zonas del departamento también? ¿Esa es la idea? Sí, incluso ampliar un poco la red de las policlínicas iniciales, estas 3 policlínicas iniciales de Villa Encina, de Tambores y de Curtina, para el resto de otras policlínicas en el departamento, y eventualmente lograr también algún dron de mayor autonomía de vuelo en el futuro para lograr acceder a mayores distancias. De paso, entonces, le pregunto a Sebastián, ¿de qué costos estamos hablando? Cuando llegue el momento de hacer la inversión final, ya sea con financiamiento uruguayo o financiamiento de cooperación internacional. Bueno, acá es importante que hay que destacar que hay 2 tipos de costes, ¿no? El coste de la operación en sí mismo y el coste del desarrollo de todo lo que es la infraestructura digital para que esto sea posible. Esta inversión inicial del piloto principalmente se va en esa construcción de esa infraestructura digital. Estamos construyendo de alguna forma carreteras en el aire que, bueno, después en el futuro van a poder ser utilizadas por otras tipos de operaciones, pero que al primer momento requiere una inversión inicial grande. Luego la operación... me quedo con ese concepto de las carreteras, sí, en el aire. Están construyendo carreteras en el aire. Exactamente. Entonces, en esta etapa inicial es necesario hacer una inversión importante en cuanto a levantar esa infraestructura. De hecho, este piloto de Tacuarembó, solamente en las rutas estas y la validación de estas rutas hay una inversión aproximadamente de $50.000, pero luego la operación, digamos, va a rondar los 250.000, 300.000 pesos por mes, digamos, de costo total, incluyendo los operadores, incluyendo el arriendo del vehículo, si fuera el caso, y todos los costos que están asociados a la operación de la aeronave, y eso cubre una base de operación que es el hospital, y bueno, después de ahí hacia extender a todas las policlínicas, ¿no? Porque el sistema no es de venta del dron, sino de arrendamiento. Bueno, sí, en realidad estos modelos de negocio todavía no están validados tampoco. Entonces, acá seguramente haya una empresa privada que opere, digamos, la aeronave, que proporcione la aeronave, y que brinde un servicio logístico al hospital. Entonces, el modelo va a ser, digamos, de pago por servicio al operador, ¿no? Bueno, y la última pregunta tiene que ver con posibilidades más allá del uso sanitario de dron. ¿Cómo estamos en Uruguay hoy en cuanto al dron empleado para transporte, para traslados de mercancías, de productos? Y bueno, es una pregunta interesantísima. En realidad, Uruguay tiene una característica, sobre todo en su medio rural, que es la baja densidad de población, y eso abre oportunidades, digamos, para que sea eficiente y sea costo efectivo, digamos, el delivery aéreo. Entonces ahí hay oportunidades por otros lados, hay oportunidades en el sistema de salud. O sea, este caso de Tacuarembó se puede replicar en varias partes. Y bueno, después otra oportunidad grande que hay es, y aprovecho para nombrar a todos los que están involucrados en este trabajo, por ejemplo la Aviación Civil de Uruguay, la INACIA, que tiene una comisión de trabajo que está dedicada justamente al estudio, a la evaluación de este proyecto. Y bueno, o sea, esas condiciones que tenemos acá nos pueden permitir de forma ágil implementar estas redes, al punto que, bueno,
si esta red, por ejemplo, se desarrolla al 100%, la de Tacuarembó va a ser una de las 5 más extensas del mundo al día de hoy, en cuanto a cantidad de rutas, digamos, o kilómetros de rutas aéreas. Y bueno, eso nos pone en una posición también de liderazgo y de referencia a nivel regional y a nivel internacional, que también puede permitir que otras empresas en el mundo que están explorando el transporte de carga, bueno, con otro tipo de aeronaves o el transporte de pasajeros, en aeronaves no tripuladas, puedan ver a Uruguay como un potencial país, digamos, de desarrollo. Uh-huh. Transporte de personas por drones, ¿también está en el horizonte? Bueno, sí, yo vengo hace un par de semanas del Paris Air Show en París justamente, y ya hay 8 empresas que están ofreciendo ese tipo de aeronaves. Hay más en realidad, hay 8 que están en una etapa, digamos, cercana a la certificación, y bueno, todavía no está clara la rentabilidad de ese negocio. Entonces, lo que hay hoy es, por ejemplo, en 2024, en los Juegos Olímpicos de París se pretende ya inaugurar un servicio de transporte de pasajeros, pero bueno, todavía está en un veremos. Ahora, antes de eso, que obviamente resulta fascinante, antes de eso, y hablando de transporte de carga, entre comillas, Raúl, por ejemplo, pregunta a propósito de otra posibilidad, el dron para salvar vidas, el dron en una playa, el dron como apoyo del guardavidas. Esa es una alternativa que existe, ¿no? Sí, de hecho se utiliza en algunas partes del mundo. Por ahí los desafíos son otros, ¿no? A veces una cosa que se da es que la gente tiende a asociar al dron y a pensar en muchos problemas. En realidad el dron en sí no es una plataforma tan versátil per se, o sea, hay distintos tipos de drones para distintos tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, el caso que él menciona, de hecho se usa en algunas partes del mundo, es de repente un dron más parecido a los drones de consumo, a los que ven habitualmente, que tiene un dispositivo para tirar un salvavidas, y bueno, eso mejora la capacidad de respuesta, que en Uruguay es interesante porque es una problemática, el tema de los ahogamientos en verano, entonces sin dudas hay una oportunidad ahí. Para terminar, vuelvo a los médicos de esta entrevista. ¿Quieren agregar, a partir de lo que charlábamos recién con Sebastián, haciendo futurología, ustedes qué comentan? Doctor Pereira, doctor Valenti. Bueno, Sí, de mi parte... no. Adelante, sí, adelante. Gracias. De mi parte, resaltar que para nosotros es muy sencillo usarlo, a pesar de que sabemos que hay más de 20 personas trabajando atrás de este proyecto, porque tiene mucha tecnología, y estamos muy esperanzados en que tenga un beneficio grande para las comunidades rurales, y tenemos también muchas cosas para plantearle a Sebastián para seguir avanzando en este proyecto. Ajá, por ejemplo, una. Y el traslado de vacunas, el traslado de las muestras de Papa Nicolau, y otras cosas que se están ocurriendo a los otros médicos que estamos en las zonas rurales. ¿Y usted, doctor Pereira? Sí, bueno, un poco para terminar, un poco como decía Sebastián, tratar de extender un poco más la red de vuelos, y también, si bien al principio vamos a comenzar con vuelos de coordinación y con vuelos más ordenados, no tanto en la urgencia, sí extendernos eventualmente al uso de alguna medicación puntual que se precise en alguna emergencia. Por ejemplo, ustedes saben que en el hospital desde hace un tiempo funciona un imaje cardiológico para lo que es la parte de angioplastia coronaria, y eventualmente hay una red en la red de atención primaria también que permite el diagnóstico precoz en las policlínicas estas que nombrábamos del infarto agudo de miocardio, que es una patología bastante frecuente, y que bueno, a veces en esta situación podríamos llegar a enviar algún fármaco que puede ir como algún fibrinolítico a alguna de las policlínicas para ir iniciando el tratamiento in situ mientras viene la ambulancia con el traslado, para optimizar de alguna manera el tratamiento un poco más de la parte del infarto agudo de miocardio, que sería una situación de extrema gravedad. El doctor Ciro Ferreira, director del Hospital de Tacuarembó, está en el exterior. Tuvimos alguna dificultad para ubicarlo esta mañana. Ahora creo que en el final está en línea. Doctor Ferreira, 2 palabras entonces en la despedida. ¿Qué tal, Emiliano? Para mí es un orgullo
un orgullo que tú estés en esto, porque tú conoces la historia, has caminado junto a nosotros con el periodismo. Y bueno, en el Uruguay estas cosas, Gustavo en forma brillante, al igual que Sebastián, el otro Sebastián que no aparece, que está siempre presente, Sebastián Martínez, que el SEBA es algo un fenómeno, un ingeniero que tenemos nosotros también, pero destacar algo que es muy nuestro. Es muy difícil hacer esto en un país como el Uruguay, más en Tacuarembó, en un país tan centralista, como decimos siempre, donde nos costó 15 años, 20 años, montar lo que es la angiografía coronaria que decía Gustavo, y que en realidad hoy es un hecho que lleva a que cientos de personas se hayan salvado, que sufren un infarto de miocardio en Rivera, en Cerro Largo, en Artigas, e incluso en Durazno, en el sector público y en el sector privado, gracias a que la cátedra de cardiología, junto al equipo del doctor Durán y el Hospital de Clínicas, están presentes. Es algo magnífico porque es salvar vidas. Y creo que en alguna oportunidad te vamos a invitar a ir a Tacuarembó para ver todo esto, porque es gente joven a la que apostamos, junto con Franco Simini y con la Facultad de Ingeniería, que apostamos. Y al principio yo tengo un hijo ingeniero que trabaja muy bien, pero al principio nos cuesta con la cabeza este tipo de emprendimientos que tienen tantos años de avance. Así que la frase, alguien me la dijo hace poco tiempo, el cielo no es el límite. Y en esto de los drones se da eso. El cielo, el aire no es el límite para salvar vidas, para que la gente tenga una mejor salud y sobre todo a los uruguayos que viven en el interior y en las zonas rurales, Cotelo. A festejar entre todos este gran avance para que si realmente la salud progrese y sobre todo, como decías tú, en el sector público, en el sector que más lo necesita. Doctor Ciro Ferreira, director del Hospital de Tacuarembó, doctor Gustavo Pereira, subdirector, doctor Bruno Valenti, de la Policlínica de ACE en Villa Tambores, Sebastián Macías, ingeniero, director de la empresa Cielum. Gracias a los cuatro. Ahora, felicitaciones y volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.